Bien, procedemos a hablar ahora de la Reforma Protestante en Inglaterra, que tuvo un carácter distinto al del resto de Europa. En Alemania, su principal líder llegó a sus conclusiones producto de una profunda experiencia espiritual. En otros lugares, Calvino, Zwinglio, después del estudio de las escrituras, fue que formularon sus creencias y finalmente rompieron con Roma. Pero en Inglaterra, la fuerza principal estuvo en los intereses personales y políticos de un rey, de Enrique VIII. Enrique VIII nació en 1491, se casó con Catalina de Aragón, con quien procreó una hija que llegó a la adolescencia llamada María. Sin embargo, Enrique anhelaba un heredero varón para asegurar su dinastía, la dinastía de los Tudor. Sin embargo, en esa época la mortalidad infantil era muy alta. Los niños y niñas tenían pocas probabilidades de llegar a ser adultos. Cuando Enrique llegó a la conclusión que no iba a tener un heredero varón con Catalina, después de varios años decide anular el matrimonio. Y es así entonces que busca la anulación a través de una dispensa papal. Sin embargo, el Papa en ese momento no estaba en una posición política adecuada para favorecer a Enrique, puesto que Carlos V, el emperador, era pariente de Catalina y tenía al papado en una posición incómoda políticamente hablando. Enrique entonces decide buscar en el Parlamento británico la solución y es por ello que logra que le aprueben en 1534 una serie de leyes que significaron la ruptura con Roma, pues se nombró al rey cabeza de la iglesia en Inglaterra, desconociendo de esa manera la autoridad del Papa. También se prohibió el envío de diezmos y otros ingresos al papado. Ya como cabeza de la iglesia, anula su propio matrimonio y se casa con Ana Bolena, con quien tampoco obtiene un heredero varón, pero sí una hija que llega también a la adolescencia, Isabel. Se casa después con Jane Seymour, tiene un hijo que pasa la primera infancia, Eduardo. Sin embargo, Jane Seymour muere prematuramente, por lo que Eduardo se casa con Ana de Cleves, después con Catherine Howard y por último con Catherine Parr. A pesar de todos estos matrimonios, Eduardo no tiene más herederos varones. Y de paso hay que decir que al menos dos de sus esposas fueron ejecutadas por orden de Enrique. Dejando de lado este aspecto político y de su vida personal, Enrique introdujo algunas reformas de corte protestante en Inglaterra, asesorado por Thomas Cranmer, arzobispo de Canterbury. Enrique muere en 1547. Este cuadro es uno hecho por Hans Holbein el Joven sobre Enrique en el año 1540, unos 7 años antes de su muerte. A su muerte, entonces, Enrique es sucedido por su hijo Eduardo, quien toma el nombre de Eduardo VI. Eduardo continúa las reformas protestantes iniciadas por su padre y las profundiza, pero muere muy joven, a los 15 años. Este es un cuadro que se le atribuye a William Scrooge, pintado en 1550 sobre Eduardo VI. A la muerte de Eduardo, entonces asciende al trono su hermana María, quien había sido hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, su primera esposa. María había sido educada católica y además guardaba un resentimiento hacia el protestantismo, puesto que el matrimonio de sus padres había sido anulado como parte de toda esta trama. Ella intenta restablecer el catolicismo en Inglaterra. De hecho, se casó con Felipe II, hijo de Carlos V, quien era un devoto católico. Durante su reinado, llegó a ejecutar a muchísimos líderes protestantes.
De hecho, se le llamó o se le apodó Bloody Mary o María la Sangrienta o la Sanguinaria por las muchas ejecuciones que llevó a cabo durante su gobierno. Sin embargo, ella muere en 1558. Este cuadro fue hecho por Anthony More o Antonio Moro en el año 1554, 4 años antes de su muerte. María I fue sucedida en el trono por su hermana Isabel I, producto del matrimonio entre Enrique VIII y Ana Bolena. El reinado de Isabel fue muy extenso, pero esto permitió que se consolidara el protestantismo en Inglaterra, pues ella revirtió las decisiones tomadas por su hermana María. Sin embargo, el interés de Isabel era de un cristianismo más o menos uniforme para darle un sentido de unidad a Inglaterra. Y es por eso que ella emite durante su gobierno el Acta de Uniformidad, donde se regula el culto y una serie de prácticas y creencias en Inglaterra, puesto que ella seguía siendo la cabeza de la iglesia. Ella trató de incorporar la mayor cantidad de creencias protestantes en esta acta, sin embargo, algunos cultos quedaron por fuera. Este cuadro, de autor desconocido, es del año 1575. Algo que debemos mencionar con relación a Isabel es su relación con su prima María Estuardo, quien se había convertido en reina de Escocia. Hemos de decir que en Escocia se había iniciado un movimiento de reforma también, pero María Estuardo era católica y procuró mantener la fe católica en Escocia. Sin embargo, María cometió una serie de errores políticos y personales muy serios que la obligaron a huir de Escocia y buscar refugio en Inglaterra. Sin embargo, en Inglaterra fue hecha prisionera, pues de alguna manera ella también había aspirado al trono de Inglaterra y su prima Isabel I no estaba dispuesta a correr riesgos. Estando en prisión durante muchos años, María Estuardo se vio involucrada en conspiraciones para destronar a Isabel y es por ello que finalmente fue ejecutada en 1587. Escocia entonces siguió su camino hacia el protestantismo, impulsada principalmente por John Knox o Juan Knox, quien fue sacerdote y que en algún momento fue hecho prisionero y enviado a las galeras. Las galeras eran barcos con velas, pero también con remos, y los prisioneros eran encadenados a los bancos y a remar horas y horas y horas. Knox estuvo prisionero en una galera durante 19 meses. Sin embargo, fue liberado, regresó a Escocia para continuar la obra reformadora. Knox murió finalmente en 1572. De hecho, este cuadro es de autor desconocido, pero de ese año.